Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, los que nos difunden, los que participan en comentarios en todos los programas, va todo nuestro agradecimiento. De la misma manera que la gente que colabora con TLV1, los invitamos a que sean más los que puedan hacerlo, cumplir para que nosotros podamos seguir en el aire y llevarle como siempre hacemos toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales, que nos mantienen diariamente en contacto, y como siempre ponemos el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, nos guíe, nos ilumine, nos acompañe, nos fortalezca en este combate por el bien, por la verdad y por la belleza. El programa de hoy vamos a tocar un poquito el tema que hace a la tierra obviamente cultivable, la tierra que hace la importancia. Hace poco habíamos realizado un programa con el doctor Carlos José Haga, que planteamos claramente la importancia que requería que los argentinos pensáramos que tenemos primero un país gigantesco, grandioso, poderoso, de muchos recursos, que tenemos también una materia gris, ¿no es cierto?, para que el país crezca adelante. Sabemos que hay una serie de fuerzas, tanto internas como externas, que tratan de hacernos perder la estima personal. El argentino triunfa afuera, adentro parece que encuentra tantos obstáculos, que es la política también, los gobiernos, los diferentes sectores políticos que han pasado por el gobierno y que han generado en los argentinos realmente una vida casi imposible, ¿no? Tanto para el empresario, el productor, el creativo, ¿no es cierto? Y bueno, y creemos importante que tanto a través de este programa, que estamos realizando una serie de ciclos con el doctor Carlos José Haga, para que se comuniquen a través de, obviamente también, un correo electrónico que es proyectoargentino@yahoo.com. Y todos los comentarios que tengan interés, que crean que deben participar, por favor no dejen de hacerlo. Hoy, obviamente, Argentina es el octavo país, digamos, en extensión territorial en el mundo, ¿no? Con todas sus riquezas. En comparación con otros países del mundo, obviamente somos el octavo. Y damos alimentos al mundo, podemos proveer una cantidad de minerales, recursos, tanto marítimos como terrestres, que es incalculable. Por eso están acá, por eso se saquea, por eso los gobiernos van entregando recursos a grandes compañías y nos genera la incentiva para que nosotros podamos producir nuestros propios recursos, beneficiarnos de esa materia prima y también, obviamente, exportar al mundo. Pero bueno, para volver a recuperar la autoestima no hay nadie mejor que este gran amigo que hemos hecho este programa, que es licenciado en Ciencias Políticas, analista político también, director del Portal Energético Internacional, fundador de la Confederación Argentina para el Proyecto Argentino y fue escritor del libro La Maldición Argentina. Un libro bastante importante, abultado, pero que tiene información muy importante para poder entender también qué nos ha pasado. Así que le damos la bienvenida a Carlos. Gracias por estar también nuevamente en Contracara. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes y empezar a pensar todos juntos en una Argentina diferente. Vemos que hay mucho interés de muchos sectores, hay que juntarse, hay que unirse, hay que esto, que el otro, pero son temas muy difíciles, ¿no? Bueno, yo diría que hablando siempre de la masa crítica, que estoy haciendo una introducción porque todavía no es el tema que nos convoca, digamos, en el día de hoy, lo que ha ocurrido con la manifestación tremenda que hubo en defensa de la universidad. Cuando uno habla de masa crítica, en una gran medida lo que ocurrió hoy es que hubo una masa crítica, porque gente más bien joven, de todo tipo de ideología, de todo tipo de pensamiento político, se unió no solo en rechazo de algunas medidas que son malas, sino señalando que la educación es una inversión que debe ser pública, y que la Argentina para los ciudadanos argentinos debe ser gratuita. Es decir, esas tres cosas que parecían estar en cuestión,
hoy formaron parte de una masa crítica muy importante. Porque hacía rato que yo no veía en la Argentina una cosa tan relevante desde el punto de vista de la unidad nacional. Eso es un dato, ¿no? Sin duda, para tener en cuenta y un mensaje importante al gobierno, ¿no? Un mensaje importante al gobierno en el sentido de que los postulados que tenía en su cabeza no son válidos. Es decir, convertir todo en una cuestión de dinero, donde yo no tengo ninguna duda que cuando dicen la educación hay que pagarla, estamos todos de acuerdo. Es decir, evidentemente hay que pagarla, porque todas las inversiones se pagan. Es decir, un país cuando quiere invertir en su futuro pone plata en la educación, pone plata en la tecnología, pone plata en un puente, pone plata en una central atómica, pone plata en... O sea, que no ponga plata en ningún lado es una cosa rarísima, ¿no? Extremadamente rara. No solo rara, solo puede pasar acá. No solo rara, sino que invita a que otros emporios entren y se adueñen, ¿no? De alguna manera negociando y justificando, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Eso es gran parte de lo que vamos a hablar hoy con respecto a uno de nuestros recursos más grandes, que es la tierra. El cerebro humano es también un recurso enorme. Es el recurso más importante en el mundo que viene, porque es la sociedad del conocimiento. Es decir, todos nosotros podemos tener todas las tierras del mundo, todos los minerales del mundo, pero si no está el cerebro para hacerlo rendir y para hacerlo fructificar en un bien, eso es imposible de valorar, porque queda todo en una agua de borrajas, ¿no? Esta es la realidad. Sin duda. Bueno, y ahora, eso es lo que han pretendido durante mucho tiempo también cortar, ¿no es cierto?, esos fondos, ¿no es cierto?, que hacen justamente lo que acaba de decir, ¿no? Es el futuro de los argentinos. Aparte, todos los que han llegado hasta ahora han pasado por la universidad pública o la universidad privada. O sea que... Casi el 90%, o más. Más los países que vienen a estudiar acá, ¿no es cierto?, los inmigrantes. Claro, se critica mucho eso, la verdad se critica mucho eso, y no se dan cuenta, no saben nada de historia. Nos estamos desviando un momento del tema, ¿no? Pero no saben nada de historia. ¿Ustedes por qué, o sea, la gente por qué piensa que existen las universidades tan prestigiosas en el mundo central? ¿Por qué esas universidades tan prestigiosas en el mundo central dan becas y cosas a gente de los países extranjeros? Lo hacen para poder inducir un pensamiento en la cabeza de esos líderes del futuro. O sea, si China, ¿te acordás que yo te mencioné en la vez anterior que China tenía la política de mandar a estudiar a los chinos afuera y que pensaban que 9 de cada 10 se iban a quedar en el extranjero y que uno iba a volver a China con lo que Deng Xiaoping consideraba un éxito, ¿no? Pero esos 9 que se quedaron son 9 personas que colonizaron en esas universidades, que lo formaron con su mentalidad, que les educaron en su forma. Sí, eso me hace acordar cuando se hacían los tratos de transferencia de tecnología y se daban becas a los estudiantes argentinos en Alemania, estoy hablando de energía atómica en este momento, en Alemania o en Canadá o en cualquier lado de eso. ¿Para qué hacían eso? Porque eran gente buena, que les gustaba regalar sus cursos y su capacitación. No, lo formaban en su tecnología. Y la idea era que después se inclinaran hacia esa tecnología cuando estuviesen en condición de decidir. Esto es lo mismo. O sea, los países que no invierten en su gente, tarde o temprano pierden la autonomía, seguro, porque va a haber otras mentalidades y otra gente. Acá estamos en este momento en un momento muy especial en que otra mentalidad diferente de la nuestra está predominando. Tal cual. Bueno, lo vemos inclusive en toda la parte económica, ¿no es cierto? Que siempre han tenido una línea liberal, ¿no es cierto? Y no con un pensamiento nacional económico que defienda el interés nacional. Para nada. Defiende el interés de quienes les enseñaron esas cosas. Eso es así. O sea que cuando nosotros recibimos estudiantes extranjeros también tenemos que pensar que los estamos argentinizando en cierta forma. Exacto.
exacto. Y si tuviéramos una tecnología relevante como la hemos tenido en el pasado, eso significaría que después, el día de mañana, un ingeniero, para decir algo, que está por decidir construir una central hidroeléctrica, va a pensar más en las turbinas argentinas que ninguna otra, porque está formado en nuestra tecnología. Totalmente, totalmente. Bueno, yendo al tema de la Tierra. Sí, entrando en el tema, hoy traje por ahí un mapa de las tierras más fértiles del mundo, y como se aprecia en ese mapa con claridad, hay dos zonas que son críticas. Una es el centro de Europa, donde está Ucrania precisamente, y la otra, si ustedes miran en América del Sur, hay toda una cantidad de zona oscura, que significa tierras buenas para el cultivo, como ya sabemos que somos nosotros en la Argentina, con nuestras posesiones históricas, y nuestra fama no está mal representada en el mundo, porque efectivamente tenemos las mejores tierras, iguales de buenas que las otras, ¿no? Porque claro, Ucrania se la consideró en algún momento el granero de Europa, y a nosotros también nos consideraron el granero de Europa o del mundo en ese momento. Para dar una idea, el gobierno de Ucrania, Ucrania antes de la guerra representaba el segundo exportador mundial de cereales, casi nada, ¿no? Sí. Segundo exportador mundial de cereales. El tercero de aceite. También tenía séptimo en el mundo con el carbón, estoy mirando los datos acá, manganesos primero en Europa, 20% de la reserva de titanio, es el mayor proveedor europeo de uranio. Casi, o sea, uno mira esto y dice, bueno, es una joya de la corona. Fíjense cómo ha sido el tratamiento que recibió por los poderes internacionales ese granero, esa fuente de tantos recursos naturales. Ajá. O sea, prácticamente hoy está diezmado, tiene más de 500.000 muertos, y ese país hoy, no sé cuántos años puede tardar en levantarse de una destrucción casi total, que es producto del juego de los poderes internacionales, básicamente, que apetecían colocar a ese país en un contexto internacional debido a lo que hablamos la vez anterior. O sea, como se está transformando el orden mundial, había que pinchar el globo y de alguna manera se hicieron planes para que ocurriera lo que está ocurriendo en Ucrania. Eso que acabas, perdóname, que lo que acabas de decir que también, ¿no?, que ha gozado Ucrania en el último tiempo fue de un grado de corrupción tremenda, ¿no? Que obviamente los poderes... Ucrania es uno de los países más corruptos de toda Europa. Bueno, y trata de coincidir en lo que nos pasa a nosotros como granero del mundo también, sumergidos en una gran corrupción, y por todos estos intereses que se juegan, tal cual digo, para poner un paralelismo, ¿no? El paralelismo es tan paralelo que no sé si somos hermanos de los ucranianos. Sí, esa es la realidad. Sí. Ucrania tiene un poco menos de superficie que la Argentina, útil para la... Acá vamos a hablar de la tierra con función de alimento, básicamente. Son 41 millones de hectáreas las que tiene Ucrania. Y durante muchos años los ucranianos, como nosotros, igual que nosotros, tenían trabas para el acceso de los extranjeros al dominio de la tierra. Pero con la guerra las cosas cambiaron, porque llegó Zelensky, y Zelensky levantó muchas de esas prohibiciones. La consecuencia de levantar las prohibiciones a la extranjerización de la tierra llevó a que de los 41 millones de hectáreas laborables o labrables que tenían los ucranianos, 17 millones quedaron en manos de Cargill, DuPont y Monsanto. 3 firmas en las que está inserto a través del accionariado básicamente BlackRock, es así, Vanguard y Blackstone. Blackstone y BlackRock, la verdad que los nombres son bastante similares en la traducción. No son lo mismo, son dos fondos muy parecidos. BlackRock es el más grande del mundo
y los otros dos un poco más chicos, y coparticipan en ese negocio JP Morgan, McKinsey, como dos agentes externos del mismo tema. O sea, se han quedado con una Ucrania que perdió toda su población joven. Hoy en día es muy difícil encontrar un ucraniano menor a 30 años debido a la guerra, que han muerto más de 500.000 personas, y toda la capacidad de ese gran granero, porque para ellos era, ojo, es el granero de Europa por excelencia. Una Europa a la que por vía de la Agenda 2030 se le prohíbe producir granos, producir vacas, producir cosas. O sea, el único lugar donde podrían producir esas cosas los europeos después de estos incidentes y guerras y retorcimientos políticos en los que estamos inmersos, después de esta política, el único lugar que les va a quedar es Ucrania, ¿no? Y Ucrania ya quedó prácticamente en manos de estos grupos, ¿no? Había cosas muy curiosas, ¿no? Porque además se quedaron con todas las instalaciones cerealeras, de la exportación. Hay un dato muy relevante, extremadamente relevante, que es que Ucrania consigue, en medio de la guerra, el famoso acuerdo del grano. Una vez que estuvo en manos de estos grupos se encargaron de conseguir que se les aprobara la exportación a través de Odessa de todo el grano ucraniano. O sea, aún en medio de los cañonazos, de los misilazos y todo eso, el negocio de BlackRock, DuPont, Monsanto y compañía quedó a salvo y se pudo exportar a través de Odessa, donde se hizo un corredor especial para que pudieran sacar el grano. No es poca cosa lo que estoy diciendo, ¿eh? No es poca cosa. Esto llegó a ser una cosa llamativa porque como se quedaron con la tierra, el mismo Larry Fink, que es el presidente de BlackRock o el director o lo que sea, se quejó porque los ucranianos estaban enterrando los 500 o 600.000 muertos que tienen en los campos. Y les dijo que no podían hacer eso, de enterrar muertos en los campos porque esos campos ya eran de ellos, ¿no? Y que les ofrecía hacer crematorios para deshacerse de los cuerpos, ¿no? El resultado de todo esto es que, bueno, ellos están decididos a absorber a Ucrania vacía, cuando muera hasta el último ucraniano. Y ahora les voy a leer algo que les puede interesar a todos. ¿Cómo es el plan? ¿Cómo es el plan? Muy sintéticamente, y quisiera que nuestra audiencia haga un esfuerzo por reconocer estas cosas. El plan específico, ¿no? El plan incluye una reforma laboral, un plan de privatizaciones de todos los activos y empresas estratégicas del Estado ucraniano, de lo cual ya 20 pasaron a manos de estos grupos. Un plan de desregulación y liberalización total de la economía. Una reducción drástica del Estado y la inserción de Ucrania en una economía de mercado. Yo creo que les pregunto a los argentinos si alguna vez escucharon estas palabras, que son tan parecidas a las que nos dicen todos los días los motosierras de la vida, ¿no? Este es el plan para una Ucrania destruida y vacía. En nuestra región no existe esa liberalización de la tierra porque se la considera estratégica. Esto podría dar dos ejemplos típicos que son los de Brasil, que voy a decir que está en el artículo 190 de la Constitución brasilera y está en la ley 5.709 del año 71 y una normativa del INCRA, que es algo así como un instituto de regulación de las tierras agrarias, ¿no? Que tiene como objetivo declarado proteger la soberanía nacional. Ningún extranjero puede ser dueño de la tierra en Brasil, salvo que esté casado con una brasilera o tenga un hijo brasilero. Si es una empresa jurídica, tiene que tener un socio brasilero. Y si es extranjero y supera el 50%, necesita la autorización de este instituto del Brasil.
O sea, es imposible hacerse de 1 metro cuadrado sin esas reglas dentro de Brasil. Y hay más. Si se pretende una zona de frontera, está prohibido. Brasil no considera posible la propiedad extranjera en ninguna zona de frontera, porque se las considera todas esenciales para la seguridad nacional. Aparte de eso, si es una inversión extranjera, está limitada en tamaño, por supuesto, bajo las condiciones que acabo de decir, y el único objetivo aprobado es la producción. Y necesita autorización, si hay algo extranjero, del Ministerio de Agricultura. Está limitado en tamaño y tiene que tener residencia permanente en el Brasil. En Chile, vecino nuestro, ningún extranjero puede ser propietario de más de 1000 hectáreas. No puede tener propiedades ribereñas de ninguna clase de río, lago. Tienen que estar a más de 5 kilómetros de cualquier costa. Nada en la frontera hasta 10 kilómetros. Frontera sería con nosotros, con Perú, etcétera, ¿no? Nada en ciudades con pasos fronterizos. Ni hay, y que las sociedades no pueden ser integradas por personas de los países limítrofes. Esto es Chile. Bueno, en la Argentina, en su momento se aprobó, en la Argentina, nuestra tierra se considera que es el 56, y pico, para el Banco Mundial, por lo menos considera eso, el 56,4 o 5% de nuestra riqueza real. La tierra laborable, explotable, ¿no? Que son 266 millones de hectáreas. Esto es la Argentina, que es, por supuesto, de una magnitud superior a la de Ucrania, ¿no? Esto es así. Bueno, de eso hay 61 millones de hectáreas en explotación. Los datos son terribles en la Argentina. Y tenemos una ley que se dictó en 2011, 26737, que impone límites parecidos a nuestros vecinos. Pero desgraciadamente no se cumple. O sea, nuestro régimen de protección al dominio nacional dice que no puede ser más del 15% del territorio de una región, zona, municipio, provincia, que la parte extranjera no puede ser más del 4,5% en una asociación o una sociedad de las tierras, ¿no? Etcétera. Ahora resulta que si uno mira la realidad, y podríamos pasar al mapa de Argentina en este momento, 50 de todos esos distritos están en infracción histórica. O sea, la ley la tenemos, pero no se cumple. Y la pregunta es, ¿qué magnitud tiene en este momento la apropiación extranjera de la tierra argentina? Según todos los datos oficiales, yo no puedo tener otros datos que los oficiales, porque los oficiales también son bastante precarios, pero son los únicos que tenemos. Más o menos hay 12,5 millones de todas esas hectáreas en manos extranjeras. Es decir, el 40% de la tierra en producción. Eso es lo que está ocurriendo en la Argentina al día de hoy. Y si uno lo mira finamente y le agrega las extensiones entregadas con otros fines que no sean la producción agropecuaria, como podría ser litio, la minería, etcétera, resulta que hay en poder extranjero el equivalente a la superficie de Inglaterra y Portugal entregada por nuestros gobiernos. Es que es increíble, ¿no? Porque ese es un cepallismo sin límites. ¿Te acuerdas que en la época de Menem, simplemente sin ir por la tierra cultivable, sino por los recursos, ¿no? Cuando se resolvieron los no sé cuántos problemas limítrofes que teníamos con Chile, se habían resuelto porque había una gran inversión de de Gold, ¿cómo se llamaba? Barrick Gold, tanto de un lado como del otro lado de la frontera. Y lo que quería para poder hacer inversiones y extraer oro, obviamente necesitaba que se resolvieran los problemas limítrofes y no hubiera un conflicto que mañana perjudicara la inversión de ellos.
Estoy hablando de eso como se están dando muchas otras cosas. Estamos hablando del mar y varios lugares, ¿no? Con lo que tiene que ver con los ríos, etcétera. O sea que estamos viendo un juego también de entrega y de resolución de conflictos simplemente para beneficiar a determinadas empresas que con la ley de inversiones mineras no deja absolutamente nada fuera de contaminación, tengo entendido. Pero bueno, eso estamos hablando de un punto. Después estamos hablando ahora de la tierra cultivable que, como bien decías, el 40% está en manos extranjeras. Sí, no solamente la tierra, porque también las estructuras de comercialización. Ahí hay una imagen sobre cómo está repartida la comercialización en el mundo y ustedes van a ver que solamente de América del Sur sobresale Brasil con algo propio. Sí. Porque todo el resto, es decir, una pregunta del millón es, cuando uno mira a los vendedores, la pregunta del millón es ¿por qué está ahí Holanda, que tiene un pequeñito territorio, sí, que es un territorio inundable, para colmo, o sea, realmente inundable, sí, sí. No solo chico, sino que es inundable, y cómo puede ser que esté como el segundo vendedor mundial de alimentos del planeta. Entonces, la única forma para que ocurra eso es que se trate de una operación financiera de alto vuelo. Es decir, Holanda no podría nunca por sí misma producir esa cantidad de alimentos que comercializa. Claro. Son todos estos grupos que tienen sede justamente en Holanda especialmente, que dominan la comercialización. Como dominan la comercialización, dominan no solo la producción propia que tienen a través de la tierra con la que se están quedando, porque el tema de quedarse con la tierra antes no había aparecido. El tema de quedarse con la tierra es ahora que hay una reestructuración del mundo, donde hay que controlar físicamente el recurso. Mientras tanto, el sistema era dominar a través de la comercialización, la semillera, los fertilizantes y tratar de imponer un determinado esquema de consumo, ¿no? De consumo, no de producción. Este era un sistema distinto, o sea, hay que intermediar y dominar, ponerse en la parte superior de la intermediación, donde se gana más plata, y dejarlo al productor que ganando poquito y viéndose obligado a quedar esclavizado. Ojo que estas cosas no ocurren solo en la Argentina, ocurrieron en Estados Unidos. Sí, sí. Monsanto ha librado batallas feroces, ¿no? Ahora cambió el concepto. Desde que hay un reordenamiento internacional y una nueva geopolítica, ahora la idea es controlar físicamente la producción. Y por eso quieren ocupar la tierra. Ahora, ¿a qué argentino, a qué compañero, a qué compatriota nuestro le puede decir, mira, vamos a entregar el equivalente a la superficie de Inglaterra y Portugal? Todos saltarían como leche hervida. Seguro. O sea, sería una reacción como decir, ¿qué? No, yo no quiero hacer eso. Pero lo estamos haciendo mientras esta gente, me refiero a nuestra política, a nuestra cleptocracia, nos entretiene con la grieta, con con el otro, con que este es más malo que el otro, que ladrones, que esto, que el otro, o con un montón de imbecilidades, que dónde están los perros de Milei, no sé. Todas esas cosas. Mientras pasa esto, se van ocupando los espacios. Y ojo que hay muchos estados, no es un solo. O sea, cuando uno habla de BlackRock, es un interés globalista importantísimo, es el principal fondo de inversión del mundo, maneja una cifra equivalente a varios productos brutos de varios países, es una cosa muy importante, pero también hay países concretos, ¿eh? Hay países concretos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de las expediciones israelíes en la Patagonia, con esos soldados que andan dando vuelta y cartografiando de acá y de Chile, o sea, las dos geografías, la nuestra y la chilena, y que causaron el incendio último de forestal grande, ¿no? Y cuando se produjo esta cosa, se hizo responsable uno de estos soldados que están ahí paseando y supuestamente de vacaciones, mientras cartografían nuestra geografía y sacan cuenta de nuestros recursos. Y el Estado de Israel dijo, bueno, no importa, no se hagan problema, nosotros vamos a pagar toda la reparación del daño causado. Es un dato importante. O sea, ¿por qué se cartografía? ¿Por qué está pasando eso? Yo digo además otra cosa. Las propiedades extranjeras en muchas áreas, especialmente en el sur, ya son mini estados. No son
cosas chicas, no son estancias comunes criando ovejas, ¿eh? Son mini estados que tienen aeropuertos, tienen caminos, tienen represas hidroeléctricas, tienen todas las cosas que hay ahí ya prácticamente se han constituido como un estado dentro del estado. No es casual que se hable de las Provincias Unidas del Sur o de la Patagonia, porque el New York Times hace 2 años ya viene sacando algún que otro artículo diciendo que la Patagonia se podría desprender de la Argentina sin ningún problema y sería una cosa buena para desarrollar esas áreas, ¿no? La única cosa que tienen en contra es que la Patagonia se está desertificando por consecuencias que no son, digamos, planificables y se deben a una explotación mal hecha en muchos aspectos, que se puede corregir, obviamente, que si llegara a ser el caso lo podrían corregir, pero limita un poco toda esa planificación. Pero no sé del lado chileno cómo son las cosas, pero del lado argentino claramente han tomado un pedazo de nuestro territorio. Entonces uno piensa que esto es un tema sumamente importante, o sea, debería conformar parte de una estrategia más profunda de lo que queremos hacer y qué rol podemos jugar en el mundo. Es decir, el productor argentino en general se sintió identificado con algunas ideas liberales, por lo que yo he visto, liberales de estas últimas, no liberales de otras, porque el liberalismo de esta etapa es un liberalismo muy raro, porque no existe ningún mercado de nada, son, como estamos viendo, son todas, son todas cosas plutocráticas y son cosas determinadamente claras en función de 4, 5, 6 o 7 empresas o intereses. No hay ninguna posibilidad de que esta cartelización se vaya a romper. Es decir, evidentemente, ¿qué juego de intereses o qué liberalismo puede existir en un sistema que está todo cartelizado? Si ni bien se abre la compuerta, se come todo, ¿no? Esto puede ser una parte, viste que hay una cuestión psicológica que se llama la ventana de Overton, que son 5 pasos que es como para que la gente se vaya acostumbrando y vaya aceptando que las cosas ocurran, ¿no? Sea por el aborto, sea por la cuestión económica de liberalización, sea por temáticas varias, ¿no? Que se quieren imponer en la eutanasia o qué sé yo. Y esta también es una forma de ver cómo es el enfrentamiento, que los gobernadores se juntan, y entonces, pero ya había antecedentes de un rabino que dice que Argentina debe ser repartida y partida y compartida y toda la pirola. De la misma manera lo escuchamos al presidente Milei decir que debería haber 2 Argentinas, el norte y la del sur, los que quieren trabajar y los que no. Y al mismo tiempo surgen estas cuestiones que forman parte de este plan andino, plan, ¿no es cierto?, X, que hace mucho tiempo fue escrito y pareciera como que se busca el momento oportuno para que ocurra, ¿no? Pero todo se empuja. Yo creo que con el tema de la tierra, en el contexto global, lo que están haciendo acá especialmente y en otras partes del mundo es asentar sus reales y controlar el recurso. Sí. Porque el recurso comida se va a convertir en un recurso extraordinariamente importante. El recurso energía es otro, y podemos ir buscando la pesca y otros factores en lo que está la cosa. Pero con la tierra, lo que nosotros tenemos ahora, por lo que yo estoy viendo en los datos oficiales, es que ya nosotros tenemos entregadas tantas tierras como Ucrania, que vive a los cañonazos en medio de una guerra. Exacto. Y esto ocurrió básicamente sin que nadie se diera cuenta, ni que los medios hablasen. Es decir, esto es grave. O sea, si vamos a comparar el tamaño de la extranjerización de nuestra tierra con la usurpación de los ingleses en Malvinas, la verdad estamos como 10 veces peor. Sí, sí. Sí, sin duda. Y no pasa nada. O sea, el problema principal es hasta dónde caló en la gente, digo en nuestro pueblo básicamente,
una visión lavada o los ojos vendados, si se quiere, por la multimedia, por los sistemas, por las redes sociales, o sea, porque eso también genera un ruido que es como si fuera una venda sobre los ojos. Te escuchan y ven nada más que dos renglones y creen lo que está dicho ahí, ¿no? Hoy, bueno, pasó una cosa nueva, que es esta reacción de los universitarios, que son, bueno, por ser universitarios, son dentro de la población argentina el sector más capacitado, porque son universitarios. Han llegado un poco más lejos que el resto, se dieron cuenta, digamos. Pero el resto de la población, que no es menos ciudadana que otros, está como obnubilada sin darse cuenta. Por eso quise hacer específicamente esto sobre la Tierra, la magnitud que tiene esto, porque cuando nos hablan de la Argentina, los políticos y demás, digo, podemos alimentar 400 millones de habitantes, podemos hacer esto. No podemos hacer nada porque ya no es nuestro. Claro, claro. Podrán hacer los otros que la tienen, si quieren, y si se les da la gana. Porque también existen muchas superficies, especialmente en la zona patagónica, que están declaradas como especie de reservas, donde la idea es no hacer nada, sino guardarlas como una reserva. Y no son pocas cosas, porque hay superficies que son de más de 1 millón de hectáreas. Y no son una, son 5, 6, 7, 10, son un montón. Y esas están totalmente con un dueño extranjero, lo que no debería estar permitido según nuestra ley, porque no la cumplimos. Nuestra ley ahora la quiere derogar, porque está en el DNU, está la derogación incluso de la 26737 del 2011. No sé para qué la quiere derogar si no la cumplen olímpicamente y no pasa nada, ¿no? Así como llegó Benetton, llegó Lewis, llegaron un montón. Llegó Cresud y otros allegados al gobierno, ¿no? Porque no solamente está Elstein con Cresud, que es uno de los más grandes terratenientes de la Argentina, está Agrocopatel hace tiempo ya instalado, está también, que no puede dudarse que aunque se diga que son argentinas, esas tierras no lo son, porque la trampa de siempre es poner un socio argentino que tiene el 1% y el resto. Bueno, hay 2 millones de hectáreas, según oficiales reconocidas, 2 millones de hectáreas, que se consideran de capital extranjero, cuyo dueño no se conoce. Esto es oficial. Sí. Otro dato oficial. La superficie de esas 2 millones de hectáreas desconocidas, y hay otros 2 millones de hectáreas que quería mencionarlo esto, que pertenecen a sociedades que están en paraísos fiscales. La superficie de las propiedades que pertenecen a paraísos fiscales es mayor que la superficie de los mismos paraísos fiscales sumados. Mirá. Estoy diciendo mucho, ¿no? Es increíble, increíble. Bueno, y el Estado dice en el último censo que hizo el INDEC que no sabe quiénes son los propietarios de 59.000 parcelas que suman otros 2 millones de hectáreas. Que sabe que son extranjeros, pero no se sabe de dónde. Deben ser de Marte o de algún planeta exoplaneta. Te ¿Eh? quiero hacer una preguntita, vamos a ir a un corte, pero quiero dejarte picando. A ver, la mayoría de todas esas tierras que se han vendido, ¿eran de privados que venden a otros, a extranjeros, o muchos son tierras públicas, ¿no? Porque hay muchos que han sido tierras fiscales. Pero me lo voy a contestar en cuanto volvemos de este pequeño corte. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Carlos José Haga. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenido
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con don doctor Carlos José Haga, hablando un poquito de la tierra cultivable, los poderes nuestros. Y había quedado en el bloque anterior de la cantidad de tierras que habías mencionado, ¿no? 40%, no sé cuánto, cultivables, etcétera. Y ¿cuánto es público? ¿Cuánto ha sido de lo público que se vendió a empresas privadas de esta naturaleza, o privados o extranjeros? ¿Y cuánto de los privados que vendieron a extranjeros? Es decir, ¿cómo se da eso? Eso es un dato que no existe oficialmente. Lo que sí se sabe es que hay algunos de estos negocios que recibieron tierras fiscales, ¿no? Pero para recibir tierras fiscales operaron a través de testaferros argentinos a los que después le compraron. Un caso típico es el de Lewis, el famoso caso del lago Escondido, que puso a una persona con el 1% y después la sacó. Al haberla sacado, él mismo ilegalizó todo el procedimiento, porque tenía que tener un socio argentino, está en una zona crítica de un parque nacional, al lado del agua, qué sé yo, y tiene una superficie mayor a la permitida. Es simple, no había mucha vuelta. Y este tema, bueno, ahora se quedó en el aire porque el caso de Lewis, pero no es el único. Entonces a los demás fueron comprándole a privados mayormente. Si vamos a ir a Cresud, y vamos a ir a Benetton, y vamos a ir a todos los grandes nombres que andan dando vueltas por ahí, le han comprado a privados a los que el sistema fue fundiendo. Ahora, la pregunta es esencial, o sea, si por qué un productor pongamos de cereales, de soja, pues soja, vamos a poner soja para dar un ejemplo popular. En Estados Unidos cobra $500 por tonelada y la Argentina al final recibe menos de 100. Eso es así para posibilitar el proceso de extranjerización, porque como no le va a alcanzar, como tarde o temprano se va a endeudar, como la primera falla, y ojo que ahí sigue el tema climático y la manipulación y muchas otras cosas inciden, ¿no? Se va a fundir, se van a quedar con su tierra por 2 pesos. Cosa que ocurrió en otros países. En Ucrania fue a través de la guerra. En otros lugares puede ocurrir a través de otros métodos, pero en realidad lo que está pasando como proceso es que se están quedando cada vez con más tierra argentina, que no debería ser así según las leyes, y como la ley es un impedimento, ahora este gobierno la quiere derogar a través del DNU, porque ahí está derogada toda restricción. O sea, a partir del DNU ya no hace falta tener 1000 hectáreas, ni ser extranjero, ni tener límites en cuanto a la cercanía o lejanía de los espejos de agua. Es decir, hay un montón de cosas. Si hoy tenemos que hemos prácticamente en tierras productivas funcionando, tenemos regaladas porque al final has comprado por nada, ¿no? La mitad por ejemplo, el equivalente a la mitad de la provincia de Misiones, o para dar una idea más a la gente que vive en el AMBA, 400 veces la ciudad de Buenos Aires. Eso ya está en manos extranjeras. Esto no es. Y si le sumamos el litio y todas las concesiones petroleras y todas estas cosas que se han dado en el extranjero, entonces entregamos una superficie equivalente a Inglaterra y Portugal. Carlos. ¿No? El 89,36% de todo eso pertenece a personas jurídicas, de las cuales solo el 7% aparecen inscritas como extranjeras, ¿no?
pero hay un 93% que están registradas con capital extranjero adentro. Ahora, ¿cuántos son los porcentajes? Bueno, ya eso empieza a ser todo el manejo turbio del que venimos hablando. Pero eso es para la Argentina, que se basa en este recurso, porque la verdad que los únicos dólares que tiene la Argentina provienen del agro en este momento, ya que han arruinado la industria. Entonces, la exportación básica y fundamental es el agro, y ahora algo de petróleo, mientras los argentinos no lo consuman, o sea, a la fuerza. Carlos, No probablemente el DNU es para la liberación de tierras, implicaría que entonces todos los que ya tienen tierras, que ya la han comprado, la puedan pasar legítimamente a su nombre. ¿Eso puede traer consecuencias, digamos, de alguna naturaleza? Y bueno, sí, porque una vez que es un derecho adquirido, esto no va para atrás nunca más. No va para atrás, no hay mañana, qué sé yo. No, una vez que legalmente. Ahora, bueno, claro que si hay una revolución, pasa un desastre político y tienen que salir como los 55 días de Pekín, bueno, es otro tema, pero legalmente no. Legalmente, una vez que se hace una norma, y hay que tener cuidado con esto, y mucho cuidado con esto, porque un DNU que queda vigente y después es rechazado por el Congreso, tiene un periodo de vigencia, y en ese periodo de vigencia se generan los derechos adquiridos. O sea, todo lo que ocurre en esa ventana de tiempo entre que es lanzado digamos, la ley o el DNU y es rechazado, todo lo que pasó en el medio queda legítimo. Claro. Y ya no se puede revertir con otra ley, porque sería como legislar para atrás, y está prohibido por nuestra Constitución. Claro, entendí. Eso es una cosa tremenda, pero es así. Y queda fijo eso, ¿eh? Queda fijo. Argentina está perdiendo su patrimonio principal abiertamente. O sea, no hace falta que vengan con tanques, cañones, portaaviones, y nos invadan y nos pongan un gobierno de ocupación, porque ya tenemos el propio, que es suficientemente eficiente para esa tarea. Sí, el único problema es que el propio no tiene fuerzas armadas para defender, como por eso abren la base militar norteamericana en Tierra del Fuego, tenemos en Paraguay una cercana a nuestra frontera, tenemos, ¿no es cierto?, los chinos, los ingleses, o sea que si es por eso... Bueno, el desarme post-Malvinas claro, es una constante desde 1983 en adelante. claro. O sea, eso lo hizo Alfonsín, lo hizo Menem, lo siguieron todos los que vinieron después. O sea, eso es prácticamente una verdad revelada, impuesta desde el extranjero, y donde cada vez se profundiza más la debilidad argentina, porque no se trata solamente de la cuestión militar, sino de la indefensión general. Por eso nos hemos convertido en un país de narcotraficantes, un narcoestado. O sea, eso pasó justamente porque desguarnecieron todo el sistema de defensa de la Argentina, y por supuesto que el narcotráfico es mucho más inteligente que a veces muchos estados, ¿no? Ocupó el lugar enseguida. Y esto es la realidad. No hay con qué limitar eso, en la medida que todo, y convertir a las Fuerzas Armadas en policías no parece ser una solución demasiado inteligente, porque no funcionó en ningún lado. Hay que buscar otra cosa. Pero yo creo que nos quitan recursos marítimos, así impunemente se los llevan, van, pescan y se van. Es decir, y nadie puede hacer nada. Tenemos el tema que acabamos de ver de la tierra, donde nuestro principal recurso está controlado, y ahora falta el control del transporte, que es todo la hidrovía y todo lo que significa la salida de todos esos granos, porque todo está atado. Si uno se acuerda de la historia argentina, en la época de los británicos, cuando manejaban la Argentina su graciosa majestad y sus acólitos, se hizo un sistema ferroviario específicamente para trasladar toda la producción del campo argentino al puerto donde los barcos ingleses cargaban y se lo llevaban. Exacto. Bueno, esto es bastante similar, porque ahora viene la hidrovía que va a servir para eso. Es decir, lo que sí, los actores variaron, porque por ejemplo hay algo que yo no dije y que voy a decir, porque hay que decirlo,
Es decir, uno de los más grandes terratenientes con más de 1,5 millones de hectáreas es chino. Mirá. Es chino. Y está igualándolo, no, superando a Benetton en este momento. Supera a Einstein. Y a Einstein también lo está superando el chino en este momento. Ahí está, en el fondo, ahí está la disputa geopolítica de la que venimos hablando desde el primer programa, de esta secuencia, ¿no? Está manifestándose en eso. O sea, todos tienen un pedazo de la Argentina, pero nosotros no somos un bife de chorizo que se puede cortar en pedacitos y repartir entre varios comensales. Este problema lo tiene la política, porque la política es lo que hizo esto. Nosotros, como pueblo, no tenemos ni voz ni voto en este asunto. Hasta que lo tengamos, ¿no? Hay un poco lo que habíamos planteado dentro de lo que era el proyecto argentino, que bien lo llevas adelante, bueno, que esto está empezando a generar algo, también está el pequeño productor que de repente quisiera producir, pero los costos son tan altos que tiene que terminar alquilándole a Globo Copatel y a otros, ¿no es cierto? A él, qué sé yo, las extensiones de tierra porque no tiene forma de poder mantenerlo, ¿no? O no viviría, o le costaría más caro 300, 500 hectáreas de poder producir que otro que maneja en bloque, ¿no? Que maneja 1 millón de hectáreas. ¿Y claro, qué hay para el pequeño productor, por ejemplo, o para, supongamos que hay que dar un aliciente en este aspecto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que armarnos, ir y sacarlo? El pequeño productor, mira, una de las cosas, hay gente de los productores agropecuarios que después de ver el programa anterior me pasó mail, me habló, ¿qué podemos hacer? ¿Nos queremos integrar a todo esto? Porque el pequeño productor realmente está en la misma situación que el ciudadano común, o sea, porque hay gente que piensa que porque es productor agropecuario a lo mejor se está haciendo millonario, eso no es cierto. El pequeño productor es al que le van a quitar la tierra. Sin duda. O sea, él se siente más amenazado, porque mirá esto, el dólar, como está hoy, implica que todo lo que él compra para producir es carísimo. Carísimo. Al mismo tiempo, el dólar con el que él vende es mucho más barato. Y sobre eso le descuentan las retenciones y todo lo demás, porque todas las comercializadoras de esa lista que vimos en un gráfico por ahí, los países que comercializan lo hacen mayormente a través de comercializadoras. Todas las comercializadoras le transfieren todos esos impuestos al pequeño productor. O sea, la verdad que el pequeño productor está en una situación desesperante, porque todo lo que compra es carísimo y todo lo que vende está a precio regalado, no le alcanza. Y están reparando los tractores como pueden, están haciendo... Hoy hubo un tractorazo, nadie lo dice en ningún medio. En el Chaco hubo un tractorazo enorme. Y las organizaciones agrarias de los pequeños productores están empezando a hacer lo mismo que los estudiantes. Están empezando a formar esa masa crítica de la que yo tanto hablo a veces, ¿no? O me voy hablando demasiado quizás, insistiendo sobre ese punto, que es sumamente importante, porque al verse uno que produce una cosa frente a otro que produce una cosa totalmente diferente, en la misma situación y con la amenaza del préstamo, del crédito, de que no puede pagar al banco, que le van a ejecutar las hipotecas, que es más, uno de los peores acreedores que puede tener el productor es el mismo Estado. Porque no pueden pagar los impuestos inmobiliarios. Entonces ya el Estado también los está intimando, amenazando y todo eso. Eso al final termina en una venta. Y la inseguridad. Sumarle a eso la inseguridad. Claro, porque lo deja tan vulnerable que termina vendiendo la propiedad. Sí. No hay otro... Y el robo. Camino. Pero ojo, que vender la propiedad empieza toda esa cosa que nosotros ya decimos siempre, de que Argentina puede dar de comer a 400 millones, mentira eso, porque ya, ¿qué argentino le da de comer a 400 millones? Y cada vez hay menos productores reales. Como cada vez hay menos empresas. Ojo, acá estamos viendo una operación a dos puntas, pero nos vamos un poco del tema de hoy, pero vale la pena tocarlo, a dos puntas. Por un lado, todo lo que es la producción básica del país a través del sector agropecuario,
donde ya han colocado a su gente y han metido todo, y la otra es el industricidio total que va a traer todas estas medidas energéticas, los costos del gas, la luz, más todos los impuestos, el aumento de todas las cosas, y la inviabilidad, porque al mismo tiempo la gente se quedó sin recursos y no puede consumir. Entonces, una hiperrecesión acompañada de un aumento de los costos salvajes para que se fundan. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto va a valer una empresa argentina dentro de, suponiendo que esto se queda estable, ¿no? ¿Cuánto va a valer? Y no sé, dentro de 6 meses no va a valer $1. Una empresa, una cosa así, porque te la van a dar por $1, porque nadie va a poder, excepto un interés extranjero. Cosa que ya vivimos, porque esta política no se aplicó una, sino 5 o 6 veces en la historia argentina. Y las 5 o 6 veces produjo el mismo efecto. O sea, la desnacionalización de las tierras no viene de hoy. Cuando se hizo la ley en el 2011, ya había prácticamente un 20% de la tierra en manos de los extranjeros. Y no se pudo hacer nada por esta cuestión de que normalmente se dice de que la ley no puede ser retroactiva, los derechos adquiridos, bueno, ya está, eso quedó así. Miramos para, o sea, Argentina, miramos para los políticos argentinos, miramos para otro lado, no nos damos una política. Es decir, el problema es que no nos damos nosotros una política. Nosotros tenemos que pensar en el mundo que se está reorganizando. ¿Qué papel vamos a jugar? ¿Qué papel puede jugar nuestro sistema agropecuario y de producción de alimentos? Luego, ¿qué tenemos que hacer como política para que ese sector pueda cumplir ese rol? Y lo mismo ocurre con el resto de las cosas. Es decir, no es una cuestión así que se hace solo por la mano invisible del mercado. En la Argentina no hay mano invisible del mercado. Está la mano de Jack el Destripador. No existe la mano del mercado. Ahora la realidad es que tenemos un gobierno como el que tenemos, que está dispuesto a entregar, que dice que sigue no habiendo plata, que va juntando, que sigue asfixiando a la gallina, los huevos de oro, que al final de cuentas es el campo, y otros sectores, obviamente, sin duda. Y muchos otros, sí. Que por más que quieras desarrollarlo, tenés lo mismo igual, Cargill, Bunge, DuPont, Monsanto. Al final el productor tiene que terminar con ellos. Esa estación es la que comercializa a nivel internacional. ¿Cómo vos decís tendríamos que salir? Pero si tenés un gobierno que te pone el tenemos al lado un gigante verde como Brasil, que tiene sus propias comercializadoras. Y no pasa lo mismo en Chile también. Fijémonos nada más la ley del litio de Chile y comparémosla con la nuestra. La nuestra es un flan, es una cosa horrorosa. O sea, es evidente que cuando los estados son estados que tienen un sentido y tienen un pensamiento de supervivencia nacional, porque es esto, en el mundo es una cuestión de poder, la geopolítica en definitiva es una cuestión de poder en la relación entre los estados. No hay otro misterio ahí. Es decir, el otro estado es mi socio, mi amigo, mi enemigo, no se le pones el color que quieras, según el caso, pero lo importante es que en esa relación, un estado que quiere prevalecer tiene sus metodologías, tiene sus políticas, si es necesario compite con otros. Por ejemplo, supongamos el caso de tener que buscar inversores. Los países buscan inversores y compiten por eso. ¿Y por qué, por ejemplo, Vaca Muerta no levanta como tendría que haber levantado? Porque se metieron los intereses prebendarios en nuestros clubes de los cárteles argentinos. De otra manera, Vaca Muerta hubiera levantado quizás solo. Yo no tengo ninguna duda, porque uno mira los prospectos petroleros en América o en el mundo entero, y vos ves que los que son rentables reciben inversores sin ningún problema, porque les interesa eso. Así, no necesitan, pero acá no, acá todo es para él o para este otro. Está todo predeterminado, es el tipo que traigo yo y nada más. Es decir, la clase política nuestra es una cleptocracia, no nos engañemos, nuestro problema principal está ahí. O sea, y podemos cambiar de política y podemos obligar incluso a que se corte el proceso de desnacionalización de las tierras, podemos favorecer a nuestros productores, podemos tener un sistema de garantías para que tengan ellos respaldo económico, como todas las pymes podrían tener un sistema de garantía, que ese es un tema que vamos a tratar en un próximo video, si Dios quiere.
es importante. Bueno, todo eso haría que las cosas funcionen y que funcionen bien y que estén insertadas en un modelo. Lo que pasa es que esto no se puede hacer si uno se clausura las opciones. Es decir, la política tiene un poder, aunque este gobierno sea un gobierno extremadamente débil y incapaz de aprobar leyes, que prácticamente tiene que andar haciendo DNUs y maniobras y se las rechazan, porque tiene muy poca entidad dentro de lo que es una estructura mayor, que no es nacional para nada, pero tiene sus propios intereses distintos del gobierno. O sea, acá la disputa es siempre por quién corta la torta y quién la reparte. No es una disputa quién la hace crecer y cómo hacemos para que esto sea grande. Eso no está en juego acá. Es decir, nosotros realmente tenemos una clase política que mira su propio interés, no el del país. Y ese es un fondo que en otros países no se ve. Entonces uno dice, comparamos. Y por eso cité Chile y cité Brasil. En Brasil esta ley de tierras se cumple. Acá no. En Chile la ley que tienen se cumple. Acá no. Y se cumple a rajatabla. O sea, no es posible. Si vos te compras una tierra que está dentro de la infracción, más de 1000 hectáreas, en Chile te vienen a buscar los carabineros. Acá no pasa nada. Acá los mapuches le sacan al ejército de sus tierras. Increíble. Y eso es con anuencia política. Carlos, no y el rol que puede tener, suponete, la Federación Agraria, la sociedad rural o las tantas sociedades rurales que hay en todo el país, ¿no? Porque todos los pueblos tienen una sociedad rural, o por lo menos, sí, al menos la pero tienen. yo no creo tanto en eso. Yo no creo en esas asociaciones, porque hasta ahora han jugado el rol de ¿cómo te podría decir? No me gustaría decir una grosería, pero el rol de lubricar la entrada de estos intereses. Claro. Es como el tipo que está, que yo no me acuerdo, Natalio no sé cuánto, que está Greenman, que está en la Cámara Argentina de Comercio. Yo lo escucho hablar y él está preparando a todos los que ejercen el comercio para que cuando vengan todas estas boletas, que los van a matar, 1000% el gas, 1000% la luz del mes que viene, es esto, ¿eh? Sí. No estoy hablando de hipotéticamente. Cuando pase eso y no puedan funcionar, que lo hagan pacíficamente, se vayan muriendo en paz, porque en realidad es un sepulturero. Todos estos de las cámaras y todo eso, hasta hoy son sepultureros, no los ayudaron en nada. Yo lo que creo, sinceramente, que la misma base tiene que hacer masa crítica como hoy hicieron los estudiantes. Ese día se va a terminar un poco todo el asunto ocurrió lo mismo en la década del 90. En la década del 90 la gente que remataba los campos y todo eso era el Banco de la Nación. Pero ¿cómo se cortó ese ciclo de remates, ventas y prácticamente expropiaciones que se hacían por razones, digamos, de una política definida que los obligaba a ir fundiéndose de a poquito? Eso se cortó cuando en los pueblos no podían entrar los rematadores. Hay que hacer un poco de memoria, ¿eh? Cada vez que intentaban entrar, salía todo el pueblo. Nadie se animó a ir a rematar un campo en esa época, pero había llegado un límite. Se habían rematado cantidad de campos, que muchos de esos campos que se remataron en esa época, los que se alcanzaron a rematar, hoy están en manos extranjeras. Todos estaban perfectamente codiciado. Y había alguien que se declaraba el inversor y que quería comprarse el campo y el pobre tipo estaba endeudado con el Banco de la Nación que lo quería ejecutar a 1000. O sea, lo único que faltaba era que entre el Banco de la Nación y los impuestos de las provincias, entre otras cosas, el inmobiliario y otros lo tenían liquidado. Y esto fue el sistema. Entonces uno, haciendo memoria, dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, pasó que se levantaron los pueblos. Y se levantaron los pueblos y se cortó ese proceso de liquidación por un tiempo, ¿no? Hasta que otra vez volvieron bajo otra fórmula, ¿no? Volvieron bajo la fórmula de la asociación, bajo la fórmula de crear una fachada, ¿viste? Distinta, como de una empresa argentina que después no resultó ser argentina. Se hicieron maniobras, ¿no? Para eso. Y otras cuestiones, ¿no? También vinieron a implantar proyectos que algunos funcionaron, otros que no. ¿Qué sé yo? Los chinos, por ejemplo, pues yo vuelvo a decir, no creo en la implantación desde el extranjero de muchas cosas. Sí creo que los países pueden ser socios en muchos negocios.
y muy importante. Pero los chinos, cuando querían traer el tema de los cerdos, por ejemplo, iban a destrozar la ecología de todo un área. Es decir, después de eso no iba a haber vaca, no iba a haber soja, no iba a haber más nada. Después de un tiempo eso iba a quedar una tierra contaminada y yerma, ¿no? Menos mal que se dieron cuenta y hubo los productores mismos se pusieron en contra. Como negocio momentáneo o inmediato parecía ser bueno, pero como cosa de mediano o largo plazo, para gente que pretende que sus hijos y sus nietos vivan de la tierra y en la tierra, era una cosa completamente ridícula. Era destruir todo su patrimonio. Era pan para hoy, hambre para mañana. Y eso se paró cuando la gente dijo que no. Y dijeron que no a muchos miles de millones de dólares, ¿eh? No es poca cosa. Yo creo que siendo argentinos con dificultades, se merecen un aplauso más grande que eso que dijo Milei, que los que robaban dólares y se los llevaban al exterior eran héroes, ¿no? Y los verdaderos héroes son esos, que supieron resistir un cañonazo de $1 millón. Claro. Esos son héroes de verdad. Claro, claro. ¿No? Carlos, fueron más patrióticos. Sí. Para ir concluyendo ahí, la pregunta es, bueno, obviamente la gente tiene que resistir de abajo, sin duda, pero hay una realidad, tiene que haber una comunidad organizada, tiene que haber algo que también lo dirija. Por supuesto. Nosotros estamos acostumbrados a que alguien haga algo y el alguien tiene que aparecer y bueno, y es muy difícil, a no ser que, bueno, como bien dijiste, van a un pueblo y quieren rematar un campo, lo que fuera, bueno, el pueblo se levanta. Es lógico en un pueblo chico, en pueblos, multiplicidad de pueblos, más provincias, que hay tantos intereses, que están los gobernadores, que están, ¿no?, las trampas, está el ministerio, están las organizaciones ya constituidas como la sociedad rural, están los grandes monopolios estos que hablaste tan claro, Cargill, DuPont, es decir, toda la tierra. ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Cuál es un lineamiento? No, yo creo, sinceramente creo que el interés común de los productores va a superar todas esas instancias, como está pasando con los cuestionamientos a los dirigentes de estas asociaciones. Es decir, le pasa lo mismo que pasa con el sindicalismo. Es decir, los sindicalistas que representan a los trabajadores tienen un respaldo importante a pesar de las dificultades, a pesar de las leyes laborales, a pesar de todas esas cosas. En cambio, los que no lo hacen tienen muchos cuestionamientos cada vez mayores. Es decir, el cambio dirigencial es básico, pero también es muy importante porque los productores de las zonas en general tienden a producir básicamente lo mismo, tienden a ser una comunidad bastante más cerrada de lo que uno imagina, porque comparten tecnología, comparten información, comparten problemas, comparten todo prácticamente. O sea, hay salvedades cuando son estas extensiones tan grandes, pero el productor medio de la Argentina tiene en su zona muchos colegas y mucha unidad de concepción. Es decir, ven el problema entre sí y tratan de ayudarse mucho. Y es un buen trabajo el que hizo el INTA en general, en esos lugares, agrupándolos bajo una ala distinta de la representación gremial, llamémosle. Es decir, sino que están más en la parte tecnológica, en la parte de mejorar su producción, de obtener mejores rindes, de trabajar mejor y más organizadamente. Y más aquellos que tienen, digamos, que se trabaja en familia. Eso es mucho más. Que no, a veces son campos grandes en nuestro concepto argentino, digamos, no mega campos, sino campos de hasta 1000 hectáreas, pongamos para hacer un número, ¿no? Pero siempre son de 600, 300, 400 hectáreas. Esa gente bien hace masa crítica, lo ha hecho políticamente, incluso está apartada de los partidos, ¿no? Cada vez más. Es decir, está alejada porque se sienten estafados, básicamente. La única cosa que los unifica es el trabajo. Y es dentro de este concepto donde se pueden formar nuevas fuerzas políticas inclusive, porque cada vez más hay con voluntad de participación política. No es nuevo esto, yo lo estoy viendo a través de unos grupos de WhatsApp de los productores de varias provincias, entre ellas de Córdoba, y estoy notando
que trabajan mucho más unidos y hablan mucho de política, a pesar de lo que parece, hablan mucho de política y critican mucho lo que dicen los dirigentes agropecuarios con respecto a las cosas, ¿no? Entonces yo estoy viendo ahí un clima o sea, digamos un caldo de cultivo de una cosa nueva. Que esa cosa nueva la tienen que construir ellos, porque de ahí adentro van a salir nuevos líderes y nuevos dirigentes. Y estoy segurísimo de eso, porque los estoy viendo prácticamente surgir. Gente que sale y arma cosas y arma reuniones, y esas reuniones se están haciendo. Nosotros no las vemos en Buenos Aires, pero hay lugares donde se reúnen 100, 50, 80 productores todos los días, todas las semanas. Es decir, y eso está pasando y están hablando de lo que les pasa. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Vos creés que de esas reuniones va a salir que el campo va a vender todo así nomás y le va a dar todos los dólares al gobierno? No va a pasar eso. Porque de esas reuniones lo que está surgiendo es que ellos pierden y que ellos no están dispuestos a hacerle el juego a un sistema que los hace perder. Y prefieren no vender nada. Se van a sentar encima de los hilos, no sé cómo harán. Yo estoy escuchando eso cada vez más nítido. O sea, es una reacción lógica. Así tendrían que hacer los trabajadores y así tendrían que hacer los empresarios antes que les llueva al industricidio. Es decir, lo mismo tendrían que hacer. O sea, creo que esto hace surgir nuevos dirigentes, hace surgir nuevos liderazgos. Que no sea un liderazgo totalizador, puede ser que no. A lo mejor en eso hemos cambiado un poco. Es decir, no necesitamos un único líder a lo mejor necesitamos 200, 300, 400. Por eso yo siempre hablo de una élite. Pues esa gente presionando en sí misma sobre su propia actividad, convencido de lo que está haciendo, puede llegar muy lejos a cambiar la realidad. La realidad no la cambian los que se quedan quietitos y no hacen nada. La realidad a veces la cambia un pequeño que junta a otro pequeño, otro hace una fuerza X que parece insignificante, pero termina siendo determinante en el momento de la política. Porque presenta otra visión más real y más cercana a la gente. Es decir, el tipo que se está embromando con esto. Y la verdad que algunos se están embromando feo y que mañana le pueden quitar el campo, es igual que el empresario que le pueden cerrar la empresa. No hay diferencia. Y son muchos en Argentina. Es decir, hoy el 80% del empleo argentino está en esas estructuras chicas. A la que por supuesto este sistema trata de ningunear. Trata de ningunear. Y no son, por eso podemos decir la sociedad rural. No, la sociedad rural es una cosa donde están los grandes. Es decir, un tipo que tiene 1 millón de hectáreas, el tipo que tiene 600 hectáreas, ¿qué puede hacer ahí? Nada. Bueno, igual ya en la sociedad rural nadie tiene 1 millón de hectáreas. Creo que el máximo que debe tener algunos son 50 o 70 mil hectáreas. Y para de contar. Sí, esos son grandes. No sé si Benetton está en la sociedad rural o no, pero no son los más grandes. Digamos. Él ya tiene su propia sociedad. No son los de 600, pero claro, estos no son los de 600 o 1000. A menos que sean esas delegaciones del interior de la sociedad rural que son críticas de la que está en la fase central. Porque las del interior son críticas. Yo tengo amigos ahí donde dicen de todo, los tipos que están en la central. Y creen que los que están en la central están enganchados con la política y que no. Y bueno, ahí está el problema. Es decir, no defienden el interés profesional de todo el grupo. Esto es lo que hay que ver. Y la Argentina está empezando a despertarse de ese sueño de que los dirigentes le hacían... O sea, una vez que tomó conciencia, una de las razones por las que llegó Milei, ¿no? Para desgracia de los que lo votaron y de los que no lo votamos, es la idea de que él iba a introducir un cambio en eso, ¿no? Cosa que está lejos de ser, ¿no? Lejos de ser. Más que un cambio, hizo una profundización de todo lo malo. Sí, por supuesto que está tocando los lugares sensibles de mucho curro, que obviamente no es un mérito de él hacerlo, cualquiera podría haberlo hecho. No lo hicieron, esa es la realidad, vino este lo hizo, o este lo está haciendo. Que contenta a todos los que le da rabia que estos tipos estén choreando dentro del gobierno, con puestos públicos o lo que fuera. No, y generó su propia estructura prebendaria. Sí, yo no tengo nada contra nadie en especial, pero hoy leía un suelto por ahí que
todo lo que le faltaba a las universidades era menos que lo que se le había concedido de ventaja a Galperín. Sí. O sea, estábamos hablando de 75.000 millones o una cosa así, contra 110.000 para Galperín. Claro. Increíble. O sea, esas cosas son las que produjeron un hecho como el de esta tarde. Claro. Un día el campo se levantó y juntó 200, 300.000 personas contra una ley confiscatoria, que era la 125, todo lo que quieran. Pero eso fue masivo. Sí. Ahora el problema es más riesgoso porque está en juego el patrimonio. Bueno. Hasta ese momento era que le iban a sacar más plata de la que ganaban. Claro. Ahora lo que está es en peligro el patrimonio. Yo no sé hasta dónde esa tranquilidad y esa pasividad se va a poder mantener, porque alguien al que le amenazan en algún con su momento, patrimonio... Claro, en algún momento tiene que explotar. Querido Carlos, bueno, no sé, unas palabras finales si querés. Yo quiero hacer unas palabras finales porque Por favor. la vez pasada pusimos el mail para que nos hablaran y nos dijeran cosas, y nos han hablado algunas personas y me mandaron mail y todo, Sí. por el programa anterior. Y quería, o sea, algunas cosas ya las contesté en el fondo, pero sin mencionar a las personas. Es decir, de las muchas llamadas, muchas de ellas eran de apoyo a la idea, y un incentivo, unas ganas de participar y demás. Otros preguntando cómo eran las características, cómo se podía participar mejor o peor. Es decir, quiero destacar algunos mensajes como ejemplo de lo que se recibió, ¿no? Sin nombrarlos a todos, por lo menos tomar uno, dos o tres que son muy característicos. Uno de ellos es del doctor Oscar Teodoro Lucy, yo no lo conozco para nada, sé que es del abogado de la ciudad de Rosario, que estaba muy entusiasmado con la idea de hacer, de formar parte de la estructura de una masa crítica, de ayudar a pensar, de ayudar a buscar. Realmente creo que el camino es ese. Y le agradezco yo mucho que nos haya escrito con la idea de meterse él mismo a ofrecerse a ser parte de la cosa, ¿no? Y con mucho interés en saber. Después hubo una señora, Emilce Manciro, de Montehermoso, que es educadora, y la verdad, honestamente, también con la intención de formar parte de algún tipo de estructura de ideas y de pensamiento, y también de acción, a ver qué podían hacer allí en Montehermoso, que es mucho, con difundir estas cosas ya hacen un montón, extraordinaria. También a Mónica Costa, que pertenece a un movimiento que se llama Productivo 25 de Mayo, que sí es un movimiento muy interesante, por lo que yo he visto, que defienden básicamente a las pymes, a las cooperativas, desde una perspectiva absolutamente nacional, ¿no? Y hacen esfuerzos ahora, están visitando a los legisladores uno por uno para ver si pueden abortar el DNU y la ley bases. Y los han tenido que recibir, porque en todas las provincias han logrado formar delegaciones. Son básicamente pymes y cooperativas con una finalidad soberana, según dicen ellos. La verdad que es muy bueno que nos hayan escrito. En todo lo posible vamos a tratar de ver qué es lo que están haciendo, y creo que van en el buen camino y podrían ser parte de toda una nueva dirigencia que tiene que surgir, ¿no? Sin duda. Y lo mismo pasó con muchísimos dirigentes vecinalistas, que yo conozco muy bien, porque bueno, esos sí los conozco bastante, que tienen partidos en muchos municipios, casi 48 municipios han logrado que la estructura vecinalista penetre en la estructura de poder, que también se entusiasmaron con la idea de formar una nueva ideología argentina, llamémosle así, ¿no? Sí. Es decir, retomar de nuestras raíces lo mejor y tomarlo como base para una formulación con un sentido más nacional de todas las cosas, ¿no? Es decir, podríamos hacer, en vez de la doctrina Monroe que se nos está aplicando de América para los norteamericanos, una doctrina que diría Argentina para los argentinos. Yo creo que los vecinalistas
que están tan cerca de la gente, porque ellos viven al lado de la gente y sus necesidades pueden ser la Argentina para los argentinos, ¿no? Sí, Cosa que ejemplo. por el momento no es. Como hemos visto, ¿no? Porque hemos visto que la tierra ya no es nuestra y muchas otras cosas que están dejando de ser. Así que esas son mis palabras para saludarlos, instigarlos al resto que nos está viendo, instigarlos a que también se metan en esta bolsa, que hoy puede ser una bolsa muy amplia y muy generosa y que puede llegar a incidir en las ideas de cambio, que es lo más importante, porque la verdad que el cambio así en abstracto se convierte en un eslogan, como lo hemos visto, y no tiene contenido, no lleva a ningún lado. Y hoy tenemos por delante estos temas, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Cómo es el mundo que va a venir? ¿Y cómo nos insertamos? ¿Y cómo nos insertamos para beneficio del pueblo argentino? Sin duda. Que es lo único que nos tiene que importar en este momento. No sé, después seremos universalistas y todo lo demás, pero estamos en una situación en que primero los argentinos, segundo los argentinos y tercero los argentinos. No podemos hacer otra cosa en esta emergencia, ¿no? Carlos, esa sería mi despedida de hoy. Fantástico, te agradezco muchísimo. Bueno, estamos en contacto para el próximo tema que vayamos a tocar en breve, así que mil gracias. Sin duda lo que acaba de decir, la caridad empieza por casa, ¿no? Empecemos por casa. La caridad empieza por casa. Resolvemos todos los problemas. Hay tanto para resolver y sin duda hay que pensarlo y la masa crítica es fundamental. Gracias, Carlos, nuevamente, y nos vemos en una semana seguramente. Sí, un abrazo grande. Gracias, gracias. A todos ustedes les agradezco mucho por acompañarnos, creo que amerita que pensemos. Hoy hubo una gran movilización relacionada a la universidad, creo que debería haber cada movilización para defender los intereses nacionales, ¿no? Estamos hablando de la tierra, el trabajo, el litio, de nuestros recursos, del mar, tantas cosas. No dejemos pasar, ¿eh? Lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie por nosotros, ¿eh? Así que todos tenemos que empezar, la fuerza empieza de abajo para arriba, no más de arriba para abajo, ¿eh? De abajo para arriba. Y saberla organizar y ordenar para que los logros sean mayores y sean para beneficio de todos. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.